Estas imágenes que están viendo nos han llegado hace tan solo unos minutos. Son de la localidad de Fallón, donde, como les comentábamos al comienzo del programa, esta mañana se ha declarado el primer incendio forestal de la temporada en Aragón, concretamente en el término municipal de Nonaspe. Hasta ahora les podemos decir que la información que tenemos es que el incendio ha afectado a 25 hectáreas de matorral y pinar disperso. Pero no hay que lamentar ningún daño personal. Ya a esta hora el incendio se encuentra controlado. Los servicios de extinción están refrescando la zona del incendio y de momento los equipos de Cataluña que han participado en el control de este incendio ya se han retirado y ahora quedan los de Aragón. Cambiamos de asunto y ahora les presentamos a Beatriz Entralgo, la joven ganadora del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar de este año. Como van a ver, un cartel muy original y diferente. La Basílica del Pilar, el Puente de Piedra y el Mercado Central mezclado con la modernidad. El recientemente inaugurado Museo Pablo Serrano, el Pabellón Puente o los Ebrobuses. Todo tiene cabida en el cartel de las Fiestas del Pilar 2011. Beatriz, este es el primer boceto a lápiz que hiciste. En las bases del concurso de este año ponía que había que representar la participación y la innovación. ¿En qué pensaste con esas dos palabras? Pues esta no fue la primera idea que tuve. Primero pensé pues hacer ciudadanos, una representación de los ciudadanos construyendo pues las letras, la tipografía de Fiestas del Pilar 2011. Pero luego dándole más vueltas y pensándolo mejor, pues me surgió esta idea que creo que también pues se nota pues la participación de la gente sujetando la ciudad y apoyando la ciudad. Y los propios zaragozanos, si vemos también gente extranjera sustentando la ciudad. Sí, he querido hacer una representación pues de distintas generaciones. Salen niños, sale un anciano que es este que dice que se parece a mi abuelo. He querido también meter la silueta de la Virgen en la tercera chica y también pues I Love Zaragoza, la Z aquí. Estudiaste ilustración, ahora diseño gráfico y te gusta siempre partir de la base de un dibujo con lápices de colores pintado, ¿no? Sí, a mí sobre todo me gusta el trabajo pues manual, hecho con la mano. Lo que pasa es que para trabajos como el cartel del Pilar pues se requiere también el soporte, bueno, queda mejor digitalizado, pero a mí lo que me gusta sobre todo pues con acuarelas y luego con lápices de color porque me gusta mucho la textura que da el lápiz de color. Y te vas abriendo paso en esta profesión porque estamos viendo una exposición que estás preparando, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y aquí hay otra que ya expusiste el año pasado. En todos tus dibujos vemos el mismo estilo. Sí, es mi estilo personal que han calificado en casi todos los medios de Knife, pero me alegra haber ganado el cartel del Pilar con mi estilo propio y a ver si me abre también más puertas para trabajar y poder ir haciendo cosas a raíz de esto. ¿Te gusta ese calificativo que te han acuñado? Sí, la verdad que sí, porque creo que va muy bien con mis ilustraciones y la mayoría de ilustradores que me gustan pues tienen un estilo similar al mío. ¿Y también ilustras camisetas? Sí, hago diseños para una tienda de ropa de aquí de Zaragoza. Esta es de la última colección y esas están basadas en refranes. Pájaros en la cabeza y por su pico se pierde el pajarico. Beatriz Entralgo solo tiene 23 años y por lo que vemos, un prometedor futuro por delante. Esperamos con nuevas historias. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.